Preside este evento, Programa de Vivienda para el Bienestar, entrega en Coahuila, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pueden tomar sus lugares, por favor. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, Manolo Jiménez Salinas. El director general de Infonavit, Octavio Romero Oropeza. La beneficiaria del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar del Infonavit, Erika Siller Espino. La beneficiaria de entrega de escrituras Census, Berta Alicia González Santamaría. El subsecretario de Ordenamiento Territorial Urbano y Vivienda, José Iracheta Carrol. La vocal ejecutiva del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Yabneli Maldonado Mesa. Beneficiaria del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar de Infonavit, Carolina Martínez Hernández. Beneficiario Infonavit de Solución Integral, Francisco Javier Ortiz Hernández. Coordinador General de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La Coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. Beneficiario Infonavit de cancelación de hipoteca, Eusebio Moreno Zapata. La beneficiaria de crédito liquidado Infonoviste, Armandina Alvarado Sánchez. El director general de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras. Director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, Víctor Rubén Guzmán. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, Manolo Jiménez Salinas. ¡Que viva Monclova! ¡Que viva Coahuila! ¡Que viva Monclova! Presidenta Claudia Sheinbaum, bienvenida a Coahuila. Nos da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este evento tan importante. Y bueno, que iniciamos una gira muy propositiva para bien de nuestro estado. Hoy el tema importante es la entrega de estas viviendas para bien de nuestra gente. Y bueno, quiero darle la bienvenida a todo su gran equipo que nos acompaña, al director del Infonavit y a los integrantes de su gabinete. Y aquí algo muy importante. En Coahuila, el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. Por eso, hoy sin duda, Coahuila es uno de los mejores estados de este país. No lo digo yo, ahí están los indicadores en muchos temas. Y este tema de vivienda es prueba de ello, porque aquí hay trabajo en equipo. Aquí hubo un trabajo en equipo con el Infonavit, aquí
hubo un trabajo en equipo con las autoridades locales y aquí hubo un equipo por parte del Estado que hoy decenas de familias van a tener acceso a esta vivienda. Cuenta con nosotros, Presidenta, para seguir trabajando por el bien de Coahuila, por el bien de México. Todo lo que hacemos es para, a final de cuentas, mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Aquí hay un tema muy importante que le va a interesar a todos ustedes. Ese tema es el empleo. Y aquí le queremos comentar que con la quiebra de AMSA se afectó mucho a la región. Se afectó mucho a la región centro y se afectó mucho a la región carbonífera. Sabemos que ya hay una subasta y le queremos pedir, y esto les debe interesar a los amigos de AMSA aquí presentes, le queremos pedir primero que nada que con esta subasta se cubra al 100% los derechos de las y los trabajadores de AMSA. Y le queremos pedir también, Presidenta, que con esta subasta también se reactive la empresa, porque hay miles de familias esperando esta reactivación. Nosotros, aquí en conjunto con usted, hemos impulsado la llegada de más empresas. El año pasado llegaron 4 nuevas empresas del sector automotriz que nos van a ayudar a dar miles de empleos para nuestra gente. Pero no es suficiente. Y aquí hay Coahuila, se pueden detonar miles de empleos para nuestra gente, miles de empleos para la gente de la región centro y de la región carbonífera. Por eso, aquí le queremos decir que estamos listos para apoyarla en este gran proyecto. Aquí conocemos de tecnologías sustentables para cuidar el medio ambiente, para cuidar el agua, y que este proyecto del gas Coahuila detone y fortalezca la economía de la región centro y la región carbonífera. Desde aquí, bendiciones para todas y todos ustedes, bendiciones para todo Coahuila, y aquí vamos puro para adelante, a pasos de gigante. Escuchemos las palabras a cargo del director general de Infonavit, Octavio Romero Oropeza. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Saludo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de México, al maestro Manolo Jiménez Salinas, Gobernador Constitucional de Coahuila, a Carlos Fernando Villarreal Pérez, Presidente Municipal de Monclova, a mis compañeros Alfonso Iracheta, subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a Yabneli Maldonado, vocal del FOBISTE, a Rodrigo Chávez, director de la CONAVI, al maestro Víctor Guzmán, director del INSUS, a Leticia Ramírez, coordinadora de Asuntos Gubernamentales, a Carlos Torres, coordinador de Programas del Bienestar, y a nuestros beneficiarios, una muestra de los beneficiarios del día de hoy que nos acompañan en el Presidium: Erika Siller, Carolina Martínez, Francisco Ortiz, Eusebio Moreno,
Armandina Alvarado y Berta González. Para poner en contexto la importancia del programa de vivienda para el bienestar, quiero compartir con ustedes 3 datos que dejan en claro por qué el programa de vivienda es uno de los programas prioritarios de la Presidenta de la República. Según la última encuesta de vivienda nacional, hace más de 5 años, en Coahuila hacen falta 168,000 viviendas. Antes de esta administración, únicamente se construían 7,000 viviendas, de las cuales solo 400 eran para los trabajadores que menos ganan, entre 1 y 2 salarios mínimos. Para dimensionar el déficit de vivienda de la entidad, basta decir que en este estado tenemos 415,000 derechohabientes, de los cuales 280,000 ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Prácticamente no se construía vivienda para este sector tan importante y que fue olvidado durante muchos años. Por esa razón, y atendiendo a sus instrucciones, Presidenta, el Infonavit incrementó la meta de vivienda del bienestar para Coahuila, pasando de 19,000 viviendas, que era originalmente la meta, a 65,000 que serán edificadas en este sexenio. Esto significa que además de atender una parte muy importante de la falta de vivienda social digna, traeremos al Estado una inversión de más de 40,000 millones de pesos. Al día de hoy ya iniciamos obra en 10 proyectos que suman 9,600 viviendas, y este mismo año iniciaremos 24 proyectos que nos van a permitir construir 26,000 viviendas más. En resumen, al final de este año esperamos alcanzar 35,600 viviendas, y esto significa que en el segundo año de su administración, Presidenta, tendremos contratada y en construcción más de la mitad de la meta del sexenio. En este conjunto habitacional que se llama Infonavit Colinas de Santiago, estamos construyendo 88 viviendas. Quiero informarles que ya se colocaron las 88 viviendas entre los derechohabientes, todas. Y el día de hoy nos acompañan 60 familias a quienes vamos a entregar las llaves de su vivienda. Quiero agradecer al gobernador Manolo Jiménez, no solo
la donación del suelo que hizo a favor del Infonavit, sino también por las buenas gestiones que ha realizado con los presidentes y presidentas municipales, donde ya tenemos fraccionamientos en construcción. Muchas gracias, gobernador. También mi reconocimiento al alcalde de Monclova, Carlos Fernández Villarreal, quienes nos brindó las facilidades que hicieron posible que el día de hoy tanto este desarrollo como los que tenemos en puerta cuenten con la totalidad de los servicios. Muchas gracias. Así como en este fraccionamiento, en todos los fraccionamientos del país donde tenemos ya vivienda terminada, hemos acondicionado oficinas de atención en donde los derechohabientes pueden acudir para visitar las casas y para tramitar sus créditos. Aquí, una vez esto es importante, compañeros, esto es muy importante que lo sepa la gente. Permítanme, por favor. Una vez que confirmamos que el solicitante de la vivienda es derechohabiente, una vez que ya confirmamos que el solicitante es derechohabiente, que gana entre 1 y 2 salarios mínimos y que no tiene un crédito hipotecario, el trámite de la adquisición de la vivienda dura 30 minutos. Gracias a este procedimiento, en los 43 conjuntos habitacionales ubicados ya en 16 estados del país, ya colocamos 8,200 viviendas. Y en 10 de esos 43 desarrollos, incluido el que hoy nos encontramos, las casas ya se agotaron. Aunque lo acabamos de decir hace un momento, quiero reiterar, porque es muy importante, sobre todo ahorita que están los medios de comunicación presentes, que prácticamente todos los beneficiarios de este programa pueden recibir un crédito por el valor de estas viviendas que estamos construyendo, con solo 3 condiciones. Y aquí permítanme decirles algo, porque la presidenta tiene mucho que ver. Antes de esta administración, para conseguir un crédito en el Infonavit, eran necesarios cubrir 25 requisitos, sumar 1,080 puntos. Era prácticamente imposible conseguir un crédito en el Infonavit para una vivienda de interés social, aparte de que no habían. Ahora, cuando le preguntamos a la presidenta, le dijimos: presidenta, está muy fuerte la burocracia en el Infonavit, son muchos los requisitos. ¿Saben qué me respondió la presidenta? Simplifica, quita los requisitos.
y le hicimos caso. A lo mejor se nos pasó la mano, porque ya no hay requisitos para obtención de un crédito en el Infonavit. Solo 3 condiciones, las repito: ser derechohabiente, esa es una condición; ganar entre 1 y 2 salarios mínimos, los que menos ganan, y haber cotizado 6 meses. Fíjense lo que esto significa, que hoy un muchacho, fíjense lo importante, un joven de 18 años, con 6 meses de haber cotizado en el Infonavit, recibe un crédito del monto necesario para adquirir una vivienda como esta que estamos construyendo. Esa es la importancia de este procedimiento. Hay otra noticia que quiero comentar con ustedes porque beneficia a muchísimas familias en Coahuila. Anteriormente en el Infonavit se diseñaban créditos que se les denominan impagables, se les denominaban impagables. ¿Por qué? Porque aunque la gente pagara intereses, pagara capital, el crédito seguía subiendo. También se lo consultamos a la presidenta porque era un problema en el país de casi 5 millones de derechohabientes con este problema. Y la respuesta de la presidenta también fue muy pragmática. Resuelvan a favor de la gente. Y en el caso de Coahuila, fíjense de qué tamaño era el problema. Aquí en Coahuila, con ese problema de los créditos impagables, habían 268,000 derechohabientes con el problema de los créditos impagables. Bueno, pues quiero informarles, que es una muy buena noticia, que el 31 de diciembre del año pasado, todos los créditos impagables en el país, incluido el estado de Coahuila, están totalmente reestructurados. Todos están en condiciones ya de pagar sus créditos. Miren, 13,200 créditos, 13,200. $13,200, cuando reestructuramos el crédito, ya no deben nada. 69,000 tuvieron reducciones de saldo de más de la mitad de lo que debían. Y 185,000 fueron reestructurados con bajas de tasa de interés, con baja de mensualidades y con quitas en sus saldos. Está resuelto el problema de los créditos impagables en el país. También hay un problema muy grave en los créditos hipotecarios, porque mucha gente, a pesar de los problemas que les comento, terminaron de pagar su crédito. Terminaron de pagar su crédito y pensaron que como ya habían pagado, ya no había ningún problema, ya se había resuelto el asunto. Pero faltaba un trámite, la liberación del gravamen. En el país 2 millones de personas ya habían pagado
pero no habían liberado su gravamen y por lo tanto no eran dueños legales del terreno. Y la presidenta también nos encargó que se hicieran la liberación de los créditos. Aquí en Coahuila hay 115,000 créditos que todavía tienen gravamen, de los cuales 11,500 ya recibieron la liberación de su escritura de manera gratuita, porque esto era un trámite que costaba 15, 16,000 pesos cada uno. Aquí en el Presidium se encuentra Eusebio Moreno Zapata, que terminó de pagar hace varios años y el día de hoy ya se le entregó ¿quién es? Párate. Ya recibió su liberación gratuita de su hipoteca. Son buenas noticias las que les traemos a Coahuila y mejores las que estaremos entregando conforme avance el programa de vivienda. Presidenta, si me lo permite, tenemos un video para testimonial. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Procedemos con la proyección del video. Beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar. Mi nombre es Carolina Miguel Martínez Hernández, tengo 22 años, un logro más, mi casa. Gracias al gobierno de México ya tenemos nuestra vivienda. Llegó mi esposo del trabajo y me dijo que le había llegado un correo, pues yo le dije que aprovechara la oportunidad para atender nuestra vivienda. Ayer venimos a verlas y mi hija todavía no sabía, fue una sorpresa para ella porque no le dijimos, nomás le dijimos vamos a ir a ver la casa y le decía, está muy bonita, ya me veo un día, así. Y le digo, pues ya ese día ya se llegó, le digo, porque esta va a ser nuestra casa. No lo puedo creer y hasta llorando. O sea, lloramos porque es una felicidad, la verdad. Pues está muy bien esta oportunidad que Infonavit nos está presentando y pues aprovecharla. Y yo ya estaba pues prácticamente pues tirando la toalla de que ya no me voy a hacer de una casa. Aunque somos amigas, pues vamos a ser vecinas de aquí, de este fraccionamiento. Pues más que nada me gustó el espacio y muy bonita la vivienda. Yo les invito a todas esas personas que están pasando por una situación igual o que se desanimen, no lo hagan. Siempre hay una oportunidad, siempre hay una esperanza. Acérquense, pregunten. Gracias, presidenta, por haber creado este programa. Y pues así que siga apoyando a muchas familias, ¿verdad? Muchas madres solteras, muchas trabajadoras que ocupan de tener una vivienda. Gobierno de México. A continuación, se realizará la entrega de documentos a beneficiarios por parte de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Recibe la beneficiaria del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar del Infonavit, Erika Siller Espino.
La beneficiaria del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar del Infonavit, Carolina Martínez Hernández. El beneficiario Infonavit de Solución Integral, Francisco Javier Ortiz Hernández. El beneficiario Infonavit de cancelación de hipoteca, Eusebio Moreno Zapata. La beneficiaria de crédito liquidado Fobiste, Armandina Alvarado Sánchez. La beneficiaria de entrega de escrituras Cinsus, Berta Alicia González Santamaría. A continuación, escuchemos las palabras de la beneficiaria del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar de Infonavit, Erika Siller Espino. Buenos días, mi nombre, pues Erika Siller Espino y pues quiero dar gracias principalmente a mi Padre Dios porque me dio la oportunidad de esta entrega de casas y perdón si me pongo nerviosa, mi respetable presidenta, porque es una emoción que todavía aún así no me la creía. Muchas gracias por esta oportunidad. Porque así que en casos de los que no alcanzamos para un crédito, me corto, solamente quiero decirles que yo estoy muy agradecida con Dios, con la presidenta, porque yo no me imaginé una oportunidad así. La verdad, yo no me imaginé una oportunidad así. Yo vivía de renta, nunca perdí la esperanza. O sea, yo dije, voy a ir otra vez a Infonavit. ¿Qué tal que a lo mejor ahora sí pega el chicle, no? Pues sí, veía el monto y yo, no, pues, bueno, un terrenito total, me hago un jacalito, ¿no? Pero va a ser mi casa. Llego y yo estoy haciendo fila y luego escucho al de seguridad. A las personas que se les ha hablado para las casas del bienestar, y yo, casas del bienestar, o sea, era la primera vez que yo he escuchado eso. Y luego le digo a la amiga, ¿cómo está eso de las casas del bienestar? No, pues no sé, a mí me hablaron y yo, bueno. Entro a Infonavit y yo pregunto, oiga, ¿cómo está esto de las casas del bienestar? Páseme su número de seguro social y ya, me hizo todo.
Me pasaron con la licenciada Alejandra Benítez, que también estoy muy agradecida con ella. Y pues ya, aquí estamos. No me la creía porque yo decía, no es cierto, esto no es cierto, o sea, porque no se había visto un caso así, o sea, un proyecto así no se había visto. Aquí, bueno, y yo me quedé, no es cierto, no creo, pues, pero bueno, a ver. Yo pensaba que estas casas del bienestar eran para las personas de tercera edad, de que así como el apoyo que le tienen. Total, que cuando yo vine aquí a buscar otra casa y bueno, dije, pues ni modo, ya me quedaba así como que no, pues ni modo. Y de rato sí, sí, bueno, Erika Siller, sí, habla la licenciada Alejandra, ¿qué cree? ¿Ya tiene su casa? No. Sí, no es cierto, sí. Y yo, así se me temblaban las piernas y yo, no es cierto, déjeme, me recargo en la pared porque vengo caminando y no me la creo. Y no, pues así. Y luego ya dice, la quiero a la 1 ya en las oficinas para hacerle examen, pues, y yo, para las 12 ya estaba ya. No, dije, yo me voy porque yo esto tengo que verlo, no me la creo y no me la creo. Ya llego a la oficina y ya me hacen todo eso y dice, ahora sí, a esperar. Bueno, esperar y yo ya me creció la esperanza y yo dije, no, sí se pudo y aquí estamos. Y pues muchas gracias, Dios me la bendiga. Discúlpame mis palabras porque yo no me esperaba esto y la amo, la respeto y mis bendiciones, mi querida presidenta Claudia Sheinbaum. Manolo, muchas gracias también. Gracias también a todos los que participaron en lo que es Infonavit. No, discúlpeme si me traumo. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días a todas, a todos. Gracias, gobernador, por la recepción aquí en Coahuila. Vamos de aquí a La Laguna, vamos al sur, en una gira. Ayer estuvimos en Pasta de Conchos. Ustedes saben este trágico accidente que ocurrió. Años de no voltear a ver a las familias. Y hoy podemos decir que desde el trabajo del presidente López Obrador y ahora la continuidad que le estamos dando, hemos encontrado a 25 mineros y vamos a seguir trabajando para hacer justicia a todas las familias de Pasta de Conchos, a los mineros de Pasta de Conchos. Ayer decía que Coahuila es un estado especial. Aquí se marcó la Revolución Mexicana. Fíjense, hace 113 años, justamente, ocurrió lo que estamos viviendo en este periodo, que es la llamada Decena Trágica. ¿Sí saben lo que es? Bueno, el 20 de noviembre de 1910, el dirigente entonces, Francisco I. Madero, llamó a sufragio efectivo, no reelección. ¿De dónde era Madero? De aquí de Coahuila. Un hombre bueno, que quería democracia para México y mandó a
tomar las armas al pueblo de México entonces, contra Porfirio Díaz, después de 34 años de dictadura. Y después, Porfirio Díaz renuncia, se va, y hay elecciones, y se elige a Francisco I. Madero como presidente. Y unos años después, poquito después, viene un golpe de Estado de Victoriano Huerta, apoyado entonces por el embajador de Estados Unidos, Wilson. Y dan un golpe de Estado a Madero, lo tienen en la intendencia de Palacio Nacional, y en ese periodo, un 19 de febrero, hay un gobernador, el único de todo el país, que dice: no estamos de acuerdo con el golpe de Estado. No puede ser que haya habido un golpe de Estado y que hayan derrocado a Madero. Eso se llama traición. ¿Quién fue ese gobernador? Carranza, de aquí de Coahuila. Un 19 de febrero convocó a construir el ejército constitucionalista. Y de ahí inició una segunda etapa de la revolución. Hasta que finalmente, claro, con dirigentes que buscaban la justicia social como Zapata, como Villa, pero gracias a ese sacrificio del pueblo de México durante la revolución, se hizo la Constitución de 1917, la más avanzada de todo el mundo en la época. Ahí se hablaba de la jornada de 8 horas para los trabajadores, de la repartición de la tierra para los campesinos, de los recursos naturales como recursos de la nación, no de un privado. Esa es la historia de Coahuila, que es la historia de México. Así que hay que estar muy orgullosos de ser de Coahuila y de ser de México, mexicanas y mexicanos, que siempre hemos luchado por soberanía, por independencia, por justicia social, por libertad, por democracia. Y ahora agregamos un valor más, que es el valor del humanismo. Eso es lo que define el momento de transformación que estamos viviendo en nuestro país. Hubo un periodo que le llamamos el periodo neoliberal, de 1982-83 al 2018. Ahí se privatizaron las empresas públicas. Una de ellas, de esas empresas, fue Altos Hornos de México. Era una empresa productiva que daba mucho al país. Pero esta visión de privatizar todo, de que lo público no era bueno, que solo lo privado, con mucha corrupción, privatizó a AMSA. Pero fíjense que esa privatización hubo no solamente corrupción, sino que en algunos casos echaron adelante empresas, en otros las quebraron por la corrupción, la verdad. Por ejemplo, Fertimex, Fertilizantes de México, daba todos los fertilizantes del país. La privatizaron y en unos años la cerraron. Apenas ahora, con el presidente López Obrador, y nosotros le damos continuidad, estamos recuperando Fertilizantes de México, Fertinal.
y estamos produciendo fertilizantes para el campo mexicano que se distribuyen de manera gratuita a los pequeños productores. En el caso de AMSA, en realidad quebraron la empresa. Ahora, no, ¿cómo no? Fue Ancira que anda allá en Estados Unidos, la verdad. Bueno, les quiero decir que en qué vamos con AMSA, para que todos lo sepan. Esto lleva un proceso jurídico, porque no solo depende de la presidenta, sino que hay jueces que llevan este proceso. Ya se hizo una subasta. ¿Qué le pedimos nosotros a la jueza y al síndico? Le dijimos, queremos dos condiciones. La primera, justicia para los trabajadores de AMSA. Que si se va a liquidar, se liquide conforme a la ley y que tengan todos sus recursos. Nada de primero pagarle a los acreedores y luego a los trabajadores. No, primero van los trabajadores de AMSA. Y lo segundo que pedimos es la reactivación de AMSA. Nada de que la subasta y después se vende todo como fierro viejo y se queda todo ahí. No, queremos la reactivación de toda la economía relacionada con lo que fue en su momento Altos Hornos de México. Esperamos que en estas semanas, lo saben los trabajadores, sus representantes, está por definirse y vamos a estar muy de cerca porque tiene que haber justicia en este caso. Y cambiaron las cosas, la verdad. Porque en 2018, después de todo aquel periodo, de una larga y oscura noche del periodo neoliberal, el pueblo de México dijo eso ya no. Y eligieron o elegimos entonces al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fueron 6 años, fíjense. Pensión universal para adultos mayores. ¿Eso existía antes? No. Apoyo a todos los jóvenes de preparatoria, una beca a todos los jóvenes de preparatoria pública. Personas con discapacidad. Apoyo al campo. Jóvenes construyendo el futuro. Y ahora que llegamos nosotros, en el 2024, 3 programas nuevos, 3. El primero, pensión a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. En esta ocasión no le toca a los hombres. ¿Sí saben por qué a las mujeres nada más? Les veo aquí las caras a los hombres que se me quedan viendo. A ver, les voy a hacer algunas preguntas. ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos? No por nada, pero deberían ser los dos, la pareja. Bueno, ¿quiénes estamos pendientes de la casa?
quienes cuidamos hasta los maridos. Se ríen, aquí los varones. Llegamos a los 60 años. Sé de lo que les hablo porque tengo 63 años. Por cierto, ya ven que dicen eso de que las mujeres no debemos decir nuestra edad. ¿Y eso por qué? ¿Qué de malo tiene envejecer? Hay que decir con mucho orgullo nuestra edad. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, llegamos a los 60, ya están grandes los hijos. Ya mis hijos, por ejemplo, están grandes. Tengo un hijo mayor, una hija menor. Ya tienen sus familias. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Yo cuando llegué dije que llegamos todas las mujeres. Es tiempo de reconocer a las mujeres. Así que a los 60 años, pensión Mujeres Bienestar. Solo para mujeres. Y cuando se cumpla 65, pase automático a la pensión para adulto mayor. Ese es el primer programa. Por cierto, no sé, a lo mejor ya me oyeron decir esto, pero cuando llegué al gobierno, ya ven que soy la primera mujer presidenta, ¿no? Y cuando llegué al gobierno, le preguntaron a un cómico muy famoso de una televisora, oiga, ¿y qué opina usted de que llegó una mujer a la presidencia? Y entonces dijo, ya llegó una ama de casa a Palacio Nacional. Y la verdad me molesté mucho. Primero porque nadie se burla de una ama de casa, que bastante trabajo es dedicarse al hogar. Nadie debe burlarse de las mujeres. Las mujeres no queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos. Somos iguales. Entonces me molesté y le dije, bueno, pues fíjese que a mucha honra soy ama de casa. Soy mamá, soy abuela y por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser, no hay límites. Bueno, ese es el primer programa, Pensión Mujeres Bienestar. El segundo es beca para todos los estudiantes de secundaria, que ya lo cumplí. Se llama la beca Rita Cetina. Este año vamos a dar una beca para útiles y uniformes escolares a todos los de primaria. Un apoyo antes de entrar a clases de 2,500 pesos para todas las familias, para todos los niños y niñas que entren al siguiente año escolar. Ese es el segundo, sí, directo a través del Banco de Bienestar con las tarjetas de bienestar, directo, sin intermediarios, sin cuestionamientos, directo. Bueno, y el tercer programa se llama Salud Casa por Casa. Son enfermeras, enfermeros que van casa por casa a visitar a todos los adultos mayores y personas con discapacidad para atender las enfermedades más comunes que nos están haciendo mucho daño a los mexicanos, como diabetes, hipertensión y otros de estos padecimientos que es muy importante atenderlos con tiempo. Ese es el tercer programa. Hay otros. Por ejemplo, estamos haciendo más preparatorias en todo el país.
¿Dónde tienes que estar los jóvenes? ¿En la casa o en la escuela? En la escuela. Y para eso pues hay que hacer más escuelas. Al cumplir 2026 vamos a haber hecho 150,000 nuevos lugares para preparatoria en todo el país. Y así vamos a seguir para que todos los jóvenes tengan un espacio en la escuela. La otra muy importante pues es este programa de vivienda. Se llama, como ya nos dijo Erika, Vivienda para el Bienestar. ¿De qué se trata? Bueno, hay 3 instituciones del gobierno que hacen vivienda. Primero el Infonavit, que es para los derechohabientes del Seguro Social. La mayoría de los derechohabientes del Seguro tienen Infonavit, hay que ser derechohabiente del Infonavit. Segundo es el Foviste, que es para todos los que somos trabajadores del Estado, para las maestras, para los maestros que tienen Foviste. Y el tercero es CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda, que es para los que no tienen derecho a habiencia, para que no son ni del IMSS ni del ISSSTE, sino que no tienen alguna derechohabiencia, también estamos haciendo vivienda. Van a ser 1,800,000 viviendas durante el sexenio. Es el programa de vivienda más ambicioso de toda la historia de México. ¿Qué otra característica tiene? Pues que ahora dijimos, es para los que menos tienen. Solamente pueden acceder a vivienda para el bienestar, a viviendas para el bienestar, los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Para los que ganan más de 2 salarios mínimos sigue habiendo créditos del Infonavit y del Foviste, pero el 1,800,000 viviendas es para los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos que nunca habían tenido derecho a una vivienda. Y como bien dijo Octavio, quitamos los requisitos para que realmente se pueda tener acceso. Como ya dijo Octavio, son 3. Estar afiliado al Infonavit, en el caso del Infonavit, en el caso del Foviste, ganar entre 1 y 2 salarios mínimos y no tener ya un crédito hipotecario. Esos son los 3. Y conforme están las viviendas se van entregando. Erika, a ver cuánto tiempo pasaste. ¿1 mes? En lo que pidió la vivienda. ¿En tu caso? Igual 1 mes. Se hacen las viviendas, se abre el espacio, se hay inscripciones y de inmediato se entregan las viviendas. Eso es lo primero. Igual el Foviste. Vamos a enviar una iniciativa para cambiar la ley de vivienda, para que también el Foviste pueda construir viviendas, porque antes solamente créditos se estaban dando. Ya muy pronto vamos a enviar esta iniciativa. Y CONAVI también va a construir viviendas, se está construyendo viviendas en todo el país. Pueden entrar ahí a viviendasdelbienestar.gov.mx y ahí se pueden enterar de dónde se están construyendo estas viviendas. Bueno, lo segundo es que un día llegó Octavio y me dijo, Octavio es el director del Infonavit. Fíjense, con muchos de los compañeros que están aquí nos conocemos desde hace mucho tiempo. Venimos luchando con el movimiento de transformación desde hace tiempo. ¿Ustedes se acuerdan que López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal entonces, del 2000 al 2005? Octavio era el oficial mayor del gobierno del Distrito Federal. Ahí nos conocimos. Yo era secretaria de Medio Ambiente entonces de la Ciudad de México. Rodrigo también, desde hace tiempo nos conocemos. Leti también, con todas y con todos desde hace tiempo nos conocemos. Bueno, venimos trabajando en este movimiento. Bueno, llegó un día Octavio y me dijo, fíjate, presidenta, que me estoy dando cuenta que los créditos del Infonavit nunca los va a acabar de pagar la gente. Adquirieron viviendas por 70,000 pesos
ya pagaron 500,000 pesos y deben 500,000 pesos. Y le digo, ¿pero por qué? Y ya me explicó las fórmulas que se habían utilizado en su tiempo para poder pedir créditos. Por eso le llamamos créditos impagables, porque nunca se iban a poder pagar. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a cambiar la ley del Infonavit y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la gente que ya pagó su vivienda pueda tener su vivienda y podamos hacer quitas a todos los créditos. Fíjense el día de hoy, por ejemplo, me lo acaba de dar Octavio esto, Francisco Javier Ortiz Hernández tenía un crédito, adquirió un crédito de 360,000 pesos. Había pagado 975,000 pesos y todavía tenía una deuda de 685,000 pesos. ¿Saben cuánto debe ahora? 0, nada. María Eugenia Treviño, fíjense esto, increíble. Había adquirido una deuda de 59,000 pesos. Había pagado 274,000 pesos. ¿Y saben cuánto debía todavía por 59,000 pesos? 1,200,000 pesos debía. ¿Saben cuánto debe ahora? 0. Demetrio Méndez, 63,000 pesos de deuda pidió para una vivienda. Había pagado 165,000. Bueno, tenía una deuda de 961,000 pesos. ¿Cómo es eso? Puro negocio, pura corruptela, la verdad. Bueno, en el caso de Demetrio, él solamente debe 5,500 pesos, que ya lo va a cerrar. Bueno, así como ellos, son 5 millones de familias que les estamos disminuyendo los créditos. Y en el caso del Fobiste, ¿cuántos son, Yabneli? 400,000 familias que están viendo disminuidos sus créditos. Luego nos dicen, es que regalan el dinero. ¿Cómo? Si es dinero del pueblo, es dinero de las y los trabajadores. La pensión adulto mayor, ¿quién da ese recurso? El pueblo. ¿De quién eran los recursos de la deuda? De los trabajadores. Así que lo único que estamos haciendo se llama justicia. Justicia social, es lo que defendemos nosotros. Pues no hay nada que pueda dar más alegría a un gobernante que poder cumplir los sueños del pueblo. Y por eso somos uno solo. No hay separación entre gobierno y pueblo, no hay. Quisieran algunos que nos separáramos de López Obrador. ¿Cómo si somos el mismo proyecto? Claro, él ya está en Palenque, ya está escribiendo libros, él ya no participa en el gobierno, pero él inició el proyecto de transformación. Y ahí crecimos nosotros. Ahora nos toca a nosotros gobernar, pero somos el mismo proyecto. Ahí iniciamos. Proyecto de lo que ha defendido siempre el pueblo de México. Justicia social, libertad, democracia.
independencia y soberanía. Por eso, ahora que también estamos en un estado frontera con Estados Unidos, hay que mandarle un saludo cariñoso, nuestra admiración a todas las mexicanas y mexicanos que están del otro lado de la frontera. Que sepan que su pueblo y su gobierno los quiere, los defiende. Porque el pueblo de México tiene algo muy especial. Somos generosos. Esa es nuestra distinción. El amor siempre distingue al pueblo de México. Las familias se van del otro lado y siempre ayudan a sus familias, nunca se desentienden. Están pendientes de la mamá, de los hijos, siempre. Y por eso siempre decimos que los mexicanos que están allá nos ayudan a la economía de México. Pero que se oiga bien y que se oiga claro, Estados Unidos no es lo que es si no fuera por los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera. Son por eso héroes y heroínas de nuestro México. Y siempre vamos a defenderlos y defender la soberanía de México. Así como lo hizo Madero, como lo hizo Carranza, en nuestra historia, en nuestra esencia, está México como país independiente y soberano. ¡Que viva el pueblo de Coahuila! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva Coahuila! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.